El hijo nunca creyó que su padre había muerto de forma natural. Cuando por fin logró desenterrar la tumba, abrió el ataúd, y lo que encontró dentro fue tan impactante que no dudó en llamar a la policía de inmediato. Nadie imaginaba esta verdad oculta durante años. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la verdad que creías conocer se desmoronara ante tus ojos? Para Tomás Delgado, esta pregunta se volvió una obsesión tras la repentina muerte de su padre, don Julián, un empresario respetado en su comunidad en Estados Unidos. La tristeza y la confusión llenaban su corazón, pero había algo más profundo que lo atormentaba. La muerte de su padre, que todos consideraban un infarto fulminante, no encajaba en el rompecabezas de su vida. Desde el momento en que recibió la noticia, una inquietante sombra se instaló en su mente, y su instinto le decía que había más de lo que se mostraba a simple vista. Tomás, un joven de 25 años, siempre había sido el hijo soñador de don Julián. Desde pequeño se veía a sí mismo como un innovador, un líder que cambiaría el mundo. Sin embargo, esa chispa de ambición se apagó parcialmente con la muerte de su padre. La figura paterna siempre había sido su guía, su apoyo incondicional, y su ausencia dejó un vacío que Tomás no sabía cómo llenar. A pesar de su vulnerabilidad, su corazón latía con un deseo ardiente de descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar a su propia familia, quienes consideraban su búsqueda de respuestas como una locura. El entorno en el que vivía Tomás era una mezcla de expectativas y presiones. En su ciudad, la familia Delgado era sinónimo de éxito. La imagen de una familia perfecta, exitosa y unida era lo que la comunidad veneraba. Sin embargo, tras esa fachada resplandeciente, se escondían secretos oscuros que amenazaban con desmoronarlo todo. La vida cotidiana de Tomás estaba marcada por miradas de desaprobación y susurros a sus espaldas cada vez que mencionaba su intención de investigar la muerte de su padre. Aquella presión social lo empujaba a conformarse, a dejar de lado sus dudas, pero su instinto le decía que no podía dejarlo pasar. El conflicto principal de la historia surge cuando Tomás, en su búsqueda de respuestas, decide desenterrar el cuerpo de su padre. Esta decisión, vista como una traición por su familia, se convierte en el punto de inflexión de su vida. La emoción lo consume. Miedo, angustia, pero también una determinación inquebrantable. ¿Qué podría haber detrás de esa muerte aparentemente natural? La angustia se apodera de él al pensar en lo que podría encontrar, pero su deseo de verdad supera su temor. La noche que finalmente se lleva a cabo la exhumación, Tomás siente una mezcla de ansiedad y resolución. Con cada palada de tierra que cae, su corazón late más rápido. Recuerda las risas de su padre, los consejos que le dio, los sueños que compartieron, pero también recuerda los momentos de soledad, las veces que sintió que no podía ser él mismo ante las expectativas de los demás. Cuando por fin el ataúd es abierto, el aire se llena de una tensión palpable. Al levantar la tapa, la revelación que encuentra es devastadora. Un objeto ensangrentado escondido entre las ropas de su padre. El descubrimiento no solo cambia su vida, sino que también despierta una nueva investigación. Tomás entiende que la muerte de don Julián no fue un accidente, sino el resultado de un crimen que había estado oculto bajo la superficie de la vida familiar. Este hallazgo lo lleva a una lucha interna. Debería seguir adelante, arriesgando su relación con su familia, o dejar que el pasado permanezca enterrado. La traición se convierte en un tema recurrente en su vida, no solo hacia su padre, sino también hacia aquellos que esperaban que mantuviera el silencio. Mientras la historia avanza, Tomás se enfrenta a la resistencia de su familia y amigos, quienes no pueden entender su necesidad de buscar la verdad. La presión aumenta, y las relaciones se tensan. La figura de su padre, que una vez fue su faro, ahora se convierte en un símbolo de la traición y el silencio. La lucha interna de Tomás refleja un conflicto más amplio en su comunidad, donde la búsqueda de la verdad a menudo se ve eclipsada por el deseo de mantener las apariencias. En medio de esta tormenta emocional,
Tomás se da cuenta de que su viaje no es solo sobre su padre, sino sobre él mismo. A través de la búsqueda de la verdad, comienza a cuestionar sus propias creencias y valores. Lo que inicialmente parecía ser un acto de desobediencia se transforma en un camino hacia el autodescubrimiento. La presión social, la traición y la búsqueda de justicia lo empujan a enfrentar sus propios miedos y a encontrar su voz. En este contexto, la historia de Tomás se convierte en una poderosa reflexión sobre la familia, la verdad y la lucha por la justicia. El viaje de un hijo que se niega a aceptar el silencio, que desafía las expectativas y que busca el coraje para enfrentar una realidad que muchos preferirían ignorar. Al final, el impacto de su búsqueda no solo transforma su vida, sino que también revela las fracturas y los secretos que han estado ocultos durante demasiado tiempo. La historia de Tomás es un recordatorio de que, a veces, la verdad solo emerge cuando alguien se atreve a desafiar el silencio y a buscar justicia, no solo para sí mismo, sino para aquellos que ya no pueden luchar. La vida de Tomás se convirtió en un mar de tensiones y emociones contradictorias desde el momento en que tomó la decisión de desenterrar a su padre. Cada día, la sombra de su padre lo seguía, no solo en recuerdos felices, sino también en la culpa que lo asediaba. A medida que la búsqueda de la verdad avanzaba, el peso de la traición lo aplastaba. La presión de su familia, que lo consideraba un paria por sus acciones, se sentía cada vez más intensa. Su madre, doña Clara, una mujer fuerte y decidida, a menudo lo confrontaba con su decepción. Cada discusión se convertía en una batalla emocional, en la que Tomás se sentía más aislado y confundido. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Clara, en un acceso de ira, le lanzó a la cara que su padre siempre había sido un hombre de negocios, no un criminal. La afirmación resonó en la mente de Tomás como un eco doloroso. Al final, su madre era la única que había estado allí. Había visto los momentos de vulnerabilidad de su padre. Sin embargo, esa misma intensidad de emociones lo hizo más decidido a buscar la verdad. La lucha entre la lealtad familiar y su deseo de justicia se convirtió en un tormento diario. En medio de todo esto, un nuevo personaje entró en su vida: Valeria, una periodista de investigación que había estado siguiendo el caso de don Julián desde que ocurrió su muerte. Valeria era una mujer carismática y perspicaz, con un sentido de la justicia que resonaba en el corazón de Tomás. Desde su primer encuentro en una cafetería, donde Tomás había ido a buscar respuestas a través de las redes de la comunidad, sintió que había encontrado una aliada. Ella no solo compartía su interés por la verdad, sino que también le ofrecía una perspectiva diferente sobre la vida y la muerte de su padre. A través de sus conversaciones, Tomás comenzó a cuestionar las narrativas que siempre había aceptado sin dudar. Sin embargo, su amistad con Valeria no estaba exenta de desafíos. Mientras Tomás deseaba profundizar en la investigación, Valeria, con su experiencia, le advirtió sobre los peligros de hurgar en el pasado. A veces, lo que encontramos no siempre es lo que queremos ver, le decía, y aunque Tomás entendía su preocupación, sentía que debía seguir adelante. Esta tensión entre su deseo de descubrir la verdad y el temor de Valeria por su seguridad creaba un delicado equilibrio en su relación. Con cada nuevo hallazgo, Tomás se enfrentaba a un torbellino de emociones. Descubrió que su padre había mantenido relaciones con personas de la comunidad que eran tan respetadas como temidas. Algunos de ellos eran empresarios, otros, figuras políticas. La red de secretos que había estado tejiendo se hacía más complicada, y Tomás se sentía cada vez más atrapado en un juego del que no sabía si podría salir victorioso. La presión aumentaba, y cada paso hacia adelante parecía llevarlo a un callejón sin salida. En una de sus investigaciones, Tomás se encontró con un antiguo socio de su padre, el señor Martínez, un hombre que había sido cercano a don Julián y que parecía conocer más de lo que decía. Al principio, Tomás se sintió esperanzado. Quizás aquí tenga respuestas, pensó. Sin embargo, la interacción rápidamente se tornó tensa.
Martínez lo miró con desdén, recordándole que el silencio era una virtud que había mantenido su familia unida. A veces, la curiosidad puede llevar a lugares oscuros, muchacho, le advirtió. Aquella frase resonó en Tomás, instigando dudas sobre su propia determinación. Las noches se volvieron interminables, llenas de insomnio y pensamientos acuciosos. La imagen de su padre, ahora manchada por el objeto ensangrentado que había encontrado en el ataúd, lo perseguía. ¿Qué tipo de hombre había sido realmente? A medida que se adentraba en su investigación, Tomás comenzó a cuestionar no solo la moralidad de su padre, sino también la suya. ¿Era correcto buscar justicia a costa de la paz familiar? ¿Era él mismo un traidor al querer desenterrar verdades que podrían destruir a su madre? Tomás se encontró en una encrucijada. A pesar de la presión de su familia y el temor a lo que podía descubrir, la necesidad de seguir adelante lo empujaba. Se dio cuenta de que no solo buscaba la verdad sobre su padre, sino también sobre sí mismo. En su búsqueda, comenzó a replantearse lo que significaba la lealtad, el dolor y el amor. Las palabras de Valeria lo acompañaban. La verdad no siempre es un regalo, a veces es un peso. La lucha por la justicia se manifestaba no solo en su vida, sino también en su alma. En medio de esta tormenta interna, un día recibió una llamada anónima que amenazaba con cambiar el rumbo de su investigación. Una voz temblorosa al otro lado de la línea le advirtió que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde, insinuando que había personas dispuestas a proteger sus secretos a cualquier costo. El miedo se apoderó de Tomás. Estaba dispuesto a arriesgar su vida por la verdad. En ese instante, se dio cuenta de que la búsqueda de justicia no solo sería un camino lleno de obstáculos, sino también una prueba de su valentía, de su capacidad para enfrentar lo desconocido. Mientras tanto, su relación con Valeria se volvía más compleja. Cada vez que se encontraban, la tensión entre el deseo de protegerlo y la necesidad de avanzar en la investigación se hacía palpable. La amistad que habían forjado, que había comenzado como un refugio, comenzaba a sentirse como una carga. Tomás no quería que Valeria se convirtiera en otra persona que sufriera por sus decisiones. La traición que había sentido hacia su padre se estaba replicando en su vida actual, y el ciclo parecía interminable. En este laberinto emocional, Tomás se dio cuenta de que la verdad no solo cambiaría la narrativa sobre su padre, sino que también transformaría su propia identidad. Con cada paso hacia adelante, el camino se tornaba más peligroso y las decisiones más complicadas. La lucha por la justicia se convirtió en una búsqueda de redención, no solo para su padre, sino también para él mismo. Y así, en medio de la tormenta, comenzó a gestar una resolución. Estaba dispuesto a enfrentar el dolor, la pérdida y el miedo, con la esperanza de que, al final, la verdad lo liberaría. La vida de Tomás se tornaba cada vez más complicada. La llamada anónima que había recibido no solo había sembrado el miedo, sino también la duda. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos había escondido que podrían desestabilizar no solo su mundo, sino también el de su madre y su comunidad? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, y Tomás comenzó a sentir el peso de la presión sobre sus hombros. La búsqueda de la verdad se había convertido en una carga que amenazaba con aplastarlo. La relación con Valeria, que había comenzado como una alianza reforzada por la búsqueda de justicia, empezaba a tambalearse. La periodista, al notar el cambio de actitud de Tomás, se tornó más protectora. «No puedes seguir así, Tomás. Hay límites que no deberías cruzar», le decía con preocupación. Sin embargo, esas palabras, lejos de calmarlo, encendían su determinación. La tensión entre ellos crecía, y Tomás, sintiéndose incomprendido, comenzó a alejarse. La amistad que había sido su refugio se estaba convirtiendo en una fuente de conflicto. A medida que la investigación avanzaba, Tomás se topó con un nuevo obstáculo que pondría a prueba su resolución. Un grupo de hombres que parecía estar vinculado con su padre y que se había mantenido en las sombras, apareció en su vida. Durante un encuentro casual en un bar,
Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices en el rostro, se le acercó. «Deberías dejar las cosas como están, chico. No sabes en qué te estás metiendo», le advirtió, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La amenaza era clara, y el miedo comenzó a infiltrarse en su mente. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante. Las noches sin dormir lo dejaron agotado, y las ojeras debajo de sus ojos eran un testimonio de su tormento. La presión de su madre, que insistía en que se detuviera, se sentía cada vez más abrumadora. «No entiendes lo que haces. Estás arruinando la memoria de tu padre», le gritó Clara en un momento de desesperación. Tomás, herido por las palabras de su madre y sintiéndose traicionado por su propio deseo de verdad, se retiró a su habitación, donde las paredes se convirtieron en su único confidente. Mientras tanto, la relación con Valeria continuaba deteriorándose. La periodista, con su enfoque racional y su deseo de protegerlo, comenzaba a sentirse frustrada. «No puedo ayudarte si no estás dispuesto a escuchar. Esto no es un juego, Tomás», le reprochó en una de sus reuniones. La chispa de su amistad se apagaba lentamente, y Tomás, sintiéndose cada vez más solo, se encontró buscando respuestas en lugares oscuros. La obsesión por descubrir la verdad lo estaba consumiendo, y, en su búsqueda, comenzó a descuidar su salud y sus relaciones. Fue en medio de esta tormenta que un giro inesperado ocurrió. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos de su padre, encontró una carta que había estado oculta entre las páginas de un viejo libro. La carta estaba dirigida a un tal Fernando, y su contenido revelaba una relación que nunca había imaginado. Don Julián había estado involucrado en un negocio ilícito que implicaba a algunos de los hombres más poderosos de la comunidad. La revelación fue como un balde de agua fría. No solo su padre había vivido en un mundo de sombras, sino que también había arrastrado a su familia a ese abismo. Tomás sintió que su mundo se desmoronaba. La traición no solo venía de su padre, sino que también se manifestaba en su propia vida, al no poder compartir esta verdad con Valeria. La presión de sus decisiones lo llevó a un callejón sin salida. ¿Debería seguir investigando y arriesgarse a perderlo todo? ¿O debería dejarlo todo atrás y aceptar la oscuridad que había envuelto a su padre? La lucha interna se volvía más intensa, y Tomás se sintió al borde del abismo. En medio de este caos emocional, el señor Martínez, el antiguo socio de su padre, decidió hacer un movimiento inesperado. Se presentó en la casa de Tomás, buscando una conversación. «Hay cosas que necesitas saber, muchacho», le dijo. Tomás sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Podría Martínez ser la clave para entender el legado de su padre? Pero también sabía que acercarse a él era abrir una puerta que podría llevar a más dolor. Mientras se enfrentaba a estos nuevos desafíos, Valeria tomó una decisión importante. En lugar de alejarse, decidió hacer un esfuerzo por acercarse a Tomás, consciente de que su amistad podría ser lo único que lo mantuviera a flote. «Sé que estás pasando por un momento difícil, pero no tienes que hacerlo solo», le dijo en un mensaje de texto que le envió. Tomás, sintiéndose desgastado y vulnerable, decidió responder: «Necesito hablar». Ese encuentro fue tenso, pero también liberador. Al abrirse sobre la carta y sus descubrimientos, Tomás vio cómo las emociones de Valeria se transformaban. La preocupación se mezcló con un profundo deseo de ayudarlo. «No podemos dejar que esto te consuma. Juntos podemos encontrar respuestas, pero tienes que confiar en mí», le dijo Valeria con una determinación renovada. En ese momento, Tomás comprendió que su relación no solo se había formado sobre la búsqueda de la verdad, sino también sobre el apoyo mutuo en las tormentas de la vida. A medida que se adentraban más en la investigación, la conexión entre ellos se fortalecía. Sin embargo, la amenaza de los hombres que habían aparecido en la vida de Tomás seguía presente, y la presión externa comenzaba a intensificarse. La comunidad, al enterarse de que Tomás había comenzado a hurgar en el pasado de su padre, empezó a murmurar. La desconfianza se sembró, y la familia de Tomás, que ya estaba fracturada,
comenzó a sufrir una presión aún mayor. La gente hablaba, y susurros de traición y deshonra seguían a Tomás como sombras. En medio de esta creciente tensión, una revelación crucial lo llevó a un punto de inflexión. Mientras revisaba archivos en la biblioteca local, se topó con un artículo antiguo que hablaba de un escándalo que había sacudido a la comunidad años atrás, relacionado con la empresa de su padre y la figura de Fernando. Todo encajaba, y Tomás sintió que había dado con la clave para entender la conexión entre su padre y el mundo oscuro que había estado investigando. Sin embargo, la revelación trajo consigo un dilema moral. Tomás se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando podría destruir no solo la memoria de su padre, sino también a su madre, quien aún mantenía una imagen idealizada de don Julián. La lucha entre el deseo de justicia y la protección de su familia se intensificó, llevándolo a cuestionar sus propios valores. ¿Cuál era el precio que estaba dispuesto a pagar por la verdad? ¿Podría vivir consigo mismo sabiendo que su búsqueda de justicia podría llevar a su madre al sufrimiento? El conflicto interno de Tomás alcanzó su punto más álgido. Mientras lidiaba con sus sentimientos de traición y su deseo de justicia, la conexión con Valeria se tornaba más profunda, pero también más frágil. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Estás arruinando la memoria de tu padre». Tomás se encontraba en un laberinto emocional, sintiendo que cada decisión que tomaba lo llevaba más lejos de la paz que anhelaba. En este punto crítico, Tomás se dio cuenta de que su búsqueda no solo era acerca de su padre, sino también de su propia identidad. La búsqueda de la verdad se había transformado en un viaje de autodescubrimiento, y ahora enfrentaba la decisión más importante de su vida: continuar adelante, arriesgando todo, o dar un paso atrás, aceptando la oscuridad que había rodeado a su padre. Mientras la presión aumentaba y las sombras de su pasado se cernían sobre él, Tomás comprendió que la verdad no solo era un destino, era un camino lleno de decisiones difíciles, sacrificios y revelaciones dolorosas. La lucha por la justicia y la búsqueda de la redención se entrelazaban en su corazón, y en ese instante sintió que tenía que elegir su propio camino, independientemente de las consecuencias. La vida lo había llevado a este punto, y ahora, con el peso del mundo sobre sus hombros, estaba preparado para enfrentarse a lo que viniera. Tomás estaba al borde del abismo. La presión que lo había estado agobiando durante semanas se convirtió en un torbellino de emociones cuando, en una tarde gris, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su búsqueda. Era Valeria. Su voz, típicamente firme y decidida, sonó temblorosa al otro lado de la línea. «Tomás, tenemos que hablar. Es sobre el señor Martínez», dijo, y en su tono había algo que lo hizo temer lo peor. La revelación fue devastadora. Martínez había estado involucrado en el encubrimiento de las actividades ilícitas de su padre. No solo eso, sino que había amenazado a Valeria para que se alejara de la investigación. Al escuchar esto, Tomás sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La traición no solo provenía de su padre, sino también de alguien en quien había comenzado a confiar. El peso del miedo y la desconfianza se instaló en su pecho. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, la voz quebrada por la angustia. Valeria, intentando calmarlo, le explicó que había estado investigando en secreto, buscando pruebas que pudieran ayudar a Tomás, pero que había sido alertada por Martínez de que su vida estaba en peligro. Las palabras resonaron en su mente y en su corazón. La angustia se mezcló con la rabia, y Tomás se sintió atrapado entre la necesidad de seguir adelante con la verdad y la necesidad de proteger a aquellos que amaba. «Necesito tiempo para pensar», respondió, y colgó sintiendo que la desesperación lo envolvía. La noche que siguió fue interminable. Tomás se sentó en su habitación, la carta de su padre y las revelaciones sobre Martínez pesando como plomo en su mente. Recordó las palabras de su madre, la imagen idealizada de su padre, y sintió que cada uno de esos recuerdos se fragmentaba, desmoronándose en su interior. La lucha por la verdad se había convertido en una batalla interna entre el deseo de justicia y la protección de su familia.
Una voz en su cabeza le decía que seguir adelante podría costarle más de lo que estaba dispuesto a sacrificar. En medio de su tormento, una idea surgió. Si Martínez estaba dispuesto a amenazar a Valeria, tal vez había más implicados. Tal vez otros también estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger sus secretos. Este pensamiento lo llevó a un nuevo nivel de determinación. La revelación de la traición no solo lo había dejado vulnerable, sino que también había encendido un fuego dentro de él. Tomás decidió que no podía dejar que el miedo dictara su vida. La búsqueda de la verdad no era solo una cuestión de justicia, sino una cuestión de identidad. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles de su comunidad, las miradas que antes le habían parecido familiares, ahora se sentían como cuchillos. La desconfianza se cernía como una sombra sobre él. La gente murmuraba, y su vida había pasado de ser la de un joven común a la de un paria, marcado por los secretos de su padre. Sin embargo, a pesar de la presión social, Tomás sintió que había tomado una decisión crucial. La verdad debía salir a la luz, no solo para él, sino para su madre, y para todos los que habían sido afectados por las mentiras de su padre. El encuentro con Valeria fue diferente esta vez. Se sentaron en un café, el ambiente tenso, pero Tomás estaba decidido. «No puedo seguir así, Valeria. Necesito que me ayudes, pero tenemos que ser más inteligentes. No solo estamos hablando de mi padre, estamos hablando de un sistema que se ha sostenido sobre mentiras durante demasiado tiempo», dijo, su voz firme. Valeria asintió, comprendiendo la transformación que había ocurrido en Tomás. La búsqueda de la verdad ya no era solo un acto de rebeldía, se había convertido en un acto de valentía. La emoción que los envolvía era palpable. Tomás sintió que, a pesar de las adversidades, había encontrado en Valeria un aliado inquebrantable. Juntos, empezaron a trazar un plan. Decidieron investigar más a fondo, buscando testimonios de aquellos que habían trabajado con su padre y con Martínez. La amistad que habían cultivado se había vuelto más fuerte, forjada en el fuego de la adversidad, y Tomás sintió una renovada esperanza. Sin embargo, la amenaza de los hombres que habían acechado a Tomás aún estaba presente. Mientras más profundizaban en la investigación, más peligrosos se volvían los caminos que elegían. Pero Tomás ya no tenía miedo. La decisión de enfrentar la verdad lo había liberado de las cadenas del pasado. Sabía que las revelaciones podrían devastar a su madre, pero también comprendió que ocultar la verdad no era una opción. La justicia debía prevalecer, y él estaba dispuesto a luchar por ella. Así, el giro decisivo en su historia no solo cambió su perspectiva, sino que también redefinió su propósito. Tomás se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Valeria estaba a su lado, y juntos podrían enfrentar lo que viniera. Este nuevo camino estaba lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. La lucha por la verdad no sería fácil, y las consecuencias podrían ser dolorosas, pero Tomás se sintió más fuerte que nunca. Estaba listo para enfrentar su pasado y reclamar su futuro, sin importar el precio que tuviera que pagar. La búsqueda de la verdad había comenzado, y no había vuelta atrás. Tomás se encontraba en la sede de la empresa de su padre, el lugar que había sido su hogar en la infancia, pero que ahora le parecía un laberinto de sombras y secretos. La fría luz del día se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente sombrío que reflejaba la tormenta que se desataba en su interior. Había decidido confrontar a Martínez. La información que habían recolectado con Valeria era suficiente para hacer tambalear los cimientos de aquel engañoso imperio, y no podía seguir permitiendo que el miedo dictara su vida. Tenía que hacerlo, no solo por él, sino por todos aquellos a los que su padre había perjudicado. El momento de la verdad había llegado. Tomás se adentró en la oficina de Martínez, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El hombre estaba sentado detrás de un enorme escritorio, la mirada fría y calculadora. «Tomás», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, «no esperaba verte aquí. ¿Qué te trae por mi oficina?» La arrogancia en su voz era palpable, y eso encendió aún más la determinación de Tomás.
Sé lo que has estado haciendo, afirmó, su voz resonando con una fuerza que le sorprendió incluso a sí mismo. He hablado con Valeria, y tengo pruebas de tus amenazas y de tu implicación en el encubrimiento de las actividades ilícitas de mi padre. La tensión en el aire era electrizante. Martínez se levantó lentamente, sus ojos destilando desdén. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí, chico? Eres solo un niño perdido en un mundo que no comprendes. Pero Tomás había cambiado. Ya no era el mismo joven asustado que había estado buscando respuestas. Había aprendido a luchar, a ser valiente, y eso lo llenó de una confianza renovada. No estoy solo. Valeria está conmigo, y hay otros que están dispuestos a hablar. Esta vez no te saldrás con la tuya. El desafío en su voz resonó en la oficina, y por un momento Martínez pareció vacilar. Sin embargo, el hombre era un depredador. Con un movimiento rápido, se acercó a Tomás, la furia en su rostro palpable. Te aconsejo que te vayas antes de que esto se torne en algo que no puedas manejar. No tienes idea de con quién te estás metiendo, amenazó. Pero Tomás no retrocedió. Recordó las palabras de Valeria, su apoyo incondicional y la necesidad de hacer lo correcto. No tengo miedo de ti. Mi vida ha sido gobernada por tus mentiras durante demasiado tiempo, y ya no pienso permitirlo. El aire en la habitación se volvió espeso, y Tomás sintió que su determinación lo impulsaba hacia adelante. No podía permitir que Martínez lo intimidara. Con un gesto decidido, sacó su teléfono y mostró las evidencias que había recopilado. Grabaciones, documentos, testimonios de personas que habían trabajado para su padre. Esto es solo el principio. La verdad va a salir a la luz. Martínez, al ver las pruebas, se tornó pálido, pero no se dio por vencido. ¿Crees que puedes destruirme con eso? No sabes lo que estoy dispuesto a hacer para protegerme, dijo con un tono amenazador. La adrenalina corría por las venas de Tomás, y por un instante, la duda se coló en su mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que podía venir? Pero al recordar a Valeria y todo lo que había sacrificado, la decisión se hizo clara. Si quieres luchar, lo haré, pero no lo haré solo. Hay más personas que están dispuestas a hablar, y esto no se quedará aquí, declaró Tomás, sintiendo que cada palabra lo fortalecía. En ese momento, comprendió que su lucha no era solo por él, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. La presión del pasado se desvaneció, y en su lugar, surgió un nuevo sentido de propósito. La confrontación alcanzó su punto culminante cuando Martínez, en un último intento desesperado, intentó desestabilizarlo. ¿Y qué pasa con tu madre? ¿Qué crees que pasará cuando se entere de todo esto? ¿Estás dispuesto a romperla? La amenaza lo golpeó como un puñetazo en el estómago, pero Tomás no flaqueó. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, era la única vía hacia la libertad. Mi madre merece saber la verdad como todos los demás. Prefiero la verdad que las mentiras que nos han mantenido cautivos, respondió, su voz resonando con una firmeza que lo sorprendió. En ese instante, Tomás entendió que la verdadera victoria no era solo vencer a Martínez, sino liberarse a sí mismo de las cadenas del miedo y la culpa. La tensión en la sala alcanzó su punto crítico. Tomás se dio cuenta de que, aunque Martínez tenía el poder, él tenía la verdad de su lado. Con un último esfuerzo, sacó su teléfono e hizo una llamada a la prensa. No puedo hacerlo solo, pero puedo hacerlo con la ayuda de otros. Esto no es solo mi batalla, es la batalla de muchos, pensó mientras el sonido del teléfono marcando resonaba en sus oídos. La reacción de Martínez fue explosiva. «No puedes hacer esto. Tendrás consecuencias», gritó. Pero Tomás no se dejó intimidar. «Las consecuencias ya están aquí y son el resultado de tus acciones», contestó, sintiendo que cada palabra lo liberaba un poco más. Mientras la llamada se conectaba y la voz de un periodista emergía al otro lado, la confianza de Tomás creció. Había tomado el control de su propia narrativa. El desenlace de la confrontación fue un momento de pura liberación. Martínez,
Al darse cuenta de que había perdido el control, retrocedió, su rostro enrojecido por la ira y la impotencia. «No te saldrás con la tuya, Tomás. Esto no ha terminado», espetó mientras se retiraba, dejando atrás la sombra de su antigua amenaza. Tomás sintió que el peso del mundo se aligeraba en su pecho. Había enfrentado su mayor desafío, no solo a un hombre, sino al legado de mentiras que había llevado durante tanto tiempo. La decisión de revelar la verdad era un acto de valentía que significaba un nuevo comienzo. Valeria y él habían formado un vínculo indestructible en esta lucha, y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera. La noticia de su revelación pronto se esparciría, y aunque sabía que vendrían momentos difíciles, Tomás se sintió renovado. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, era un camino hacia la sanación, y estaba decidido a recorrerlo. Este era el comienzo de una nueva vida, una donde el miedo ya no lo gobernaría. Había ganado no solo una batalla, sino también la confianza en sí mismo. La búsqueda de la verdad no solo había cambiado su vida, sino que había sembrado la semilla de un cambio en su comunidad. Y en ese momento, Tomás comprendió que, a pesar de las adversidades, había encontrado su verdadera voz. El eco de la confrontación con Martínez resonó en la mente de Tomás durante días, un recordatorio constante de la decisión que había tomado. La noticia de su valiente acto de desafío se había esparcido como un reguero de pólvora, y con cada conversación, cada mensaje de apoyo, su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que había abierto una puerta que no podía cerrarse, y la verdad, aunque liberadora, traería consigo una serie de consecuencias que nadie podía prever. El primer impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos de apoyo y otros de ataque. Los aliados de su padre, así como aquellos que habían estado bajo el yugo de Martínez, comenzaron a salir del silencio. Ex empleados, víctimas de amenazas y extorsiones, se unieron a su causa compartiendo sus propias historias. Tomás se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo en su comunidad, sino también en un círculo más amplio de personas que habían sufrido injusticias similares. La presión sobre Martínez aumentaba, y la sombra de su influencia comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, no todo era fácil. La relación de Tomás con su madre se volvió tensa. Ella, atrapada en el remolino de la verdad que él había desatado, luchaba entre el deseo de proteger a su familia y la necesidad de enfrentar la realidad. Una noche, mientras cenaban en un silencio pesado, ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué tuviste que hacer esto, Tomás? No sabes a quién has provocado», le dijo con un susurro temeroso. Él sintió el dolor en su voz, pero también la necesidad de que ella entendiera. «Mamá, esto no es solo sobre nosotros. Es sobre todas las personas que han sufrido. No puedo quedarme callado», respondió, su voz temblando, pero firme. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acciones y emociones. Tomás se encontró organizando reuniones con los antiguos empleados de su padre, creando un espacio en el que pudieran compartir sus experiencias sin miedo. Cada historia que escuchaba lo fortalecía y al mismo tiempo lo desgarraba. Se dio cuenta de que su vida había estado marcada por el silencio, pero ahora había un coro de voces que reclamaba justicia. En ese proceso, Tomás también comenzó a sanar. Al darles voz a otros, encontró la suya propia. La relación con Valeria se volvió más profunda. Ella había estado a su lado en cada paso del camino, apoyándolo y recordándole la importancia de su lucha. En una noche estrellada, mientras caminaban por un parque cercano, Tomás se detuvo y miró a Valeria a los ojos. «No sé qué haría sin ti. Me has mostrado que la amistad puede ser tan poderosa como la verdad», le confesó. Ella sonrió, un brillo de orgullo iluminando su rostro. «Y tú me has enseñado que la valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de actuar a pesar de él». El impacto de sus acciones comenzó a extenderse fuera de su círculo inmediato. La prensa local cubrió la historia de Tomás y de las personas que habían decidido hablar, creando un movimiento que exigía transparencia y justicia en la gestión empresarial.
La comunidad, antes dividida y temerosa, comenzó a unirse. Se formaron grupos de apoyo, y las voces que habían estado silenciadas comenzaron a resonar con fuerza. Tomás no solo había confrontado a un hombre, había desafiado un sistema entero que había perpetuado el miedo y la corrupción. A medida que las cosas se movían, Tomás se sentó una noche en su habitación, rodeado de recortes de periódicos y notas de agradecimiento de personas que había inspirado. Reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde aquel día en la oficina de Martínez. Se dio cuenta de que había crecido de maneras que nunca imaginó. El miedo había sido un compañero constante, pero la verdad había sido su liberación. Había aprendido que el camino hacia la justicia no era fácil, pero valía la pena cada paso. La transformación no ocurrió solo dentro de él. Su madre, al ver el impacto de sus acciones, comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el pasado. Un día, se acercó a Tomás con un viejo álbum familiar. «Quiero entender mejor», dijo, sus ojos llenos de una nueva determinación. Juntos comenzaron a explorar la historia de su familia, revelando secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Fue un proceso doloroso, pero también sanador. La verdad, aunque a veces difícil de aceptar, se convirtió en un puente para reconstruir su relación. Los días se convirtieron en meses, y la lucha de Tomás alcanzó un punto crucial cuando se organizó una manifestación frente a la sede de la empresa de su padre. Era un acto simbólico, pero también un llamado a la acción. Al ver a tantas personas unidas, sintió como el peso del mundo se desvanecía un poco más. Se dio cuenta de que la soledad que había sentido al principio se había transformado en una comunidad de lucha. Todos estaban allí por una razón, para reclamar su voz y su dignidad. La manifestación fue un éxito, atrayendo la atención de medios de comunicación de mayor alcance, y las voces de aquellos que habían sido silenciados comenzaron a resonar en lugares que antes parecían inalcanzables. Tomás tuvo la oportunidad de hablar frente a una multitud, y al mirar las caras esperanzadas que lo escuchaban, comprendió que su viaje había impactado más vidas de las que jamás podría haber imaginado. Sin embargo, el camino hacia adelante no estaba exento de desafíos. Martínez, acorralado por la presión pública y las pruebas que ahora estaban sobre la mesa, no se rendiría fácilmente. La sombra de su amenaza seguía presente, pero Tomás había aprendido a enfrentar sus miedos. «No importa lo que hagas, no te dejaré callar», pensó con determinación. La lucha por la verdad era un camino que requería perseverancia, y estaba listo para enfrentarlo. En una noche de reflexión, mientras observaba las estrellas desde su ventana, Tomás sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Había pasado de ser un joven asustado a un defensor de la verdad. Había aprendido que el crecimiento personal a menudo se forja en la soledad y en la lucha, pero también en la conexión con otros que comparten historias similares. Aceptó que la soledad que había sentido en sus momentos más oscuros había sido un catalizador para su transformación. Al final, Tomás no solo había encontrado su voz, sino que también había construido un camino hacia adelante que estaba lleno de posibilidades. Agradeció por cada lección aprendida y cada sacrificio hecho. Sabía que, aunque la lucha por la justicia era un viaje que podía ser solitario, también había encontrado en sus amigos, su comunidad y su madre, un apoyo inquebrantable. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, se preparó para enfrentar el futuro, sabiendo que había encontrado su verdadero propósito. La historia de Tomás se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la búsqueda de la verdad y la valentía pueden iluminar el camino hacia un futuro más brillante. Mientras se perdía en sus pensamientos, comprendió que cada paso dado en la dirección correcta, cada voz unida, traía consigo la promesa de un cambio real. La soledad que una vez lo había acompañado, ahora era un eco lejano, reemplazada por la fuerza de una comunidad unida por la verdad.